Hoy vamos a explorar cuáles son las mejores inteligencias artificiales para hacer trading. En este vídeo vas a descubrir que la inteligencia artificial te puede ayudar a automatizar tus estrategias y operar sin emociones. Y te adelanto una cosa, no todas las IAs son iguales. Y en unos minutos te contaré por qué ChatGPT es mi favorita y cómo la uso para crear bots de trading. Te vas a sorprender con lo que puedes hacer gracias a la IA. Así que quédate hasta el final porque esto puede cambiar por completo tu forma de operar. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. Los derivados son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Las opiniones y análisis aquí presentados son comentarios generales de mercado con fines informativos, no asesoramiento de inversiones, y no están destinados a residentes europeos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Hola traders, bienvenidos a Código Trading. A ver, cuando hablamos de trading con inteligencia artificial, lo primero que tenemos que entender es que hace realmente una IA en este contexto, ¿no? Básicamente la inteligencia artificial analiza datos en tiempo real, encuentra patrones en el mercado y puede tomar decisiones basadas en esos patrones. Lo bueno es que lo hace sin la interferencia de las emociones humanas, que, seamos honestos, es uno de los mayores problemas que enfrentamos como traders. Ahora bien, hay varias IAs disponibles que puedes usar para trading. Algunos ejemplos son Caboat. Esta plataforma utiliza modelos de Machine Learning para calificar acciones y analizar tendencias del mercado. Es muy buena si lo tuyo es invertir a largo plazo. También tenemos otras como AlphaSense, más enfocada en el análisis de datos fundamental, recopila información de grandes bases de datos y te ofrece un análisis detallado para tus decisiones de trading. Después también tenemos pues la opción de usar MetaTrader con Expert Advisor. Aquí estamos hablando de bots que puedes programar para ejecutar operaciones automáticamente según las reglas que establezcas. Estos EAs son muy útiles, pero requieren bastante conocimiento de programación. Y aquí es donde llegamos al protagonista de este vídeo, que es ChatGPT, que a mi parecer es la mejor opción de todas si estás buscando una herramienta potente y sencilla a la vez. Con ChatGPT no necesitas saber programar ni ser un experto en inteligencia artificial. Lo mejor de todo es que puedes automatizar tus estrategias de trading en pocos pasos. A continuación te voy a mostrar cómo lo uso yo y cómo puedes sacarle provecho tú también. ¡Vámonos al ordenador! Bien, ya estamos compartiendo pantalla y vamos a ver cómo aplico ChatGPT en mi estrategia de trading. Lo primero que hago es configurar un bot de trading desde cero utilizando ChatGPT. Aquí en el código pues, que nos va a lanzar ChatGPT lo podremos colocar pues, en MetaTrader. Para ello, pues, el prompt siempre lo empiezo de esta manera. Actúa como un programador de bots de trading y programa un bot para MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4. Esto sería el inicio cuando lo que yo quiero es que me haga un bot para esta plataforma concreta con este lenguaje de programación. Este es el inicio del prompt. Ahora vendría una segunda parte donde le explico la estrategia de trading. Entonces, aquí si tenéis una estrategia que habéis creado, habéis testeado, habéis probado y os gusta, pues le describís lo que queréis lo que hace esa estrategia, y si no, pues le podéis pedir ayuda, decir que te cree una estrategia, cómo quieres que sea, si quieres que utilice unos indicadores, otros, etc. Entonces, yo le voy a decir, quiero que programes una estrategia de trading con 3 medias móviles que según los cruces y la ubicación del precio se abran o cierren las operaciones
móviles cierren ahí, que según los cruces se abran o cierren las operaciones. Quiero que sea un parámetro editable bueno, al final, las medias móviles, que sea un parámetro editable las medias móviles, donde se pueda elegir el número de periodos. De tal manera que esto me permite testear, que yo le pueda decir, vale, ¿qué resultado da la estrategia si utilizo una media lenta de 200, una rápida, o media, perdón, de 50 y una rápida de 12 periodos? Pero también, ¿qué sucede si la lenta es de 150, de 100, o sea, que pueda testear? Porque al final lo más probable es que me lance una estrategia que no sea rentable, pero a lo mejor optimizando encontramos unos parámetros que sí que lo son. Le lanzo este prompt y ahora empieza la respuesta. Él me da una lenta de 200, una media de 50, una rápida de 9 y aquí me explica una estrategia. Entonces, ahora está creando dicha estrategia, vamos a entender la lógica que hay. El bot abre operaciones de compra cuando la EMA de 50 cruza por debajo, de abajo hacia arriba la de 200, o sea, la media cruza la rápida, y cierra la operación de compra cuando la más rápida, perdón, o sea, hay la lenta, la media y la rápida, y la de 9 es la rápida, cruza arriba hacia abajo la EMA de 50. Para las ventas es al revés, y aquí me lanza el código. Y aquí en la parte final explica un poco el código. Entonces, si yo pulso aquí donde dice copiar código, pues se me copia ese código, me voy a la plataforma MetaTrader y en el editor puedo colocar este nuevo bot. Entonces, siguiente, estrategia 3 EMAs. Le hemos dado libertad de que creara la estrategia que quisiera con 3 EMAs. Ahí pongo el código, lo he pegado, compilo y me dan 2 errores. ¿Qué sucede cuando hay errores? Pues copio estos errores y vuelvo a ChatGPT y le digo, en el meta editor salen estos errores al compilar. Corrígelos. Y ahora va a volver a reescribir el código corrigiendo estos errores. Entonces, ya está otra vez escribiendo el código. Y cuando termine podré copiar. No es un código muy largo, porque al final es una estrategia bastante simple, solo usa 3 EMAs. Y está terminando pues de redactar el código. Ya lo tenemos, ya podemos copiar, nos volvemos al MetaEditor, borramos todo el código que teníamos y pegamos el nuevo. Estoy haciendo control V, sino con el botón derecho pegar, y compilamos. Vemos que ahora ya hay 0 errores, 0 warnings, por lo tanto podemos cerrar el MetaEditor e irnos a MetaTrader. Tenemos que actualizar botón derecho sobre los asesores expertos, los que tenemos, y es la estrategia 3 EMAs. Si arrastramos encima podemos ver que tenemos la lenta, la media y la rápida, que viene por defecto con estos periodos pero se podría cambiar, que tenemos el lotaje, el stop, el TP y el número mágico. Lógicamente yo puedo poner aquí la estrategia y pues meter en el gráfico las 3 EMAs, la de 9, la de 50 y la de 200, y esperar a que suceda algo. Entonces vemos que hubo una entrada bajista en este punto, en este cruce de aquí, que la operación está yendo bien. Porque cuando cruzan las medias, no, en realidad la rápida y la media no, sino que la entrada fue aquí. A ver, cuando cruza la roja con la amarilla, aquí.
en este punto esta entrada al alza, y cuando se cruzan las lentas aquí hubiera salido. O sea que tendríamos desde este cruce hasta este otro cruce el recorrido alcista. Porque la entrada nos la da la media rápida cruzando la media cruzando la lenta, y en cambio la salida es cuando se cruzan la media y la rápida, porque así es como que anticipamos el cambio, porque si no, tendríamos recorridos no muy interesantes. Pero claro, aquí esto es muy lento, ahora esperar a que esta azul cruce esta, estoy en gráfico diario, tenemos que ir a otras temporalidades para ver si nos da alguna entrada. Pero esto sigue siendo muy lento, aunque estemos en M1, porque tendríamos que esperar la oportunidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con el probador de estrategias podemos trabajar con la data pasada. Entonces, estrategia de 3 EMAs, y aquí pues le pongo el periodo de tiempo en el que quiero operar. Y por ejemplo, hacemos año 24, pues el 1 de enero hasta hoy. Y si ponemos el modo visual, podemos ver cómo opera. Iniciamos. Ya he hecho una operación. Para entender esa operación es importante insertar las 3 EMAs. Para ello puedo guardar esta plantilla y decirle 3 EMAs, y ahora en el modo visual voy a plantillas, le digo 3 EMAs, y aquí pues podemos ver si el precio va haciendo lo que toca o no. Vemos que abre un montón de operaciones y no tiene sentido que se abran tantas operaciones seguidas. Entonces ahí le tenemos que corregir eso, porque realmente ha abierto 18, ¿veis? Esto es el gráfico de rentabilidad y ha tomado 18 operaciones el bot. Ahora no está tomando operaciones, pero cuando cruce la media, pues debería volver a ponerse a operar. Entonces, como ya hemos detectado esto, mira, ahí ya empieza a operar porque se cruzan y abre un montón de operaciones seguidas. Eso es porque hay un stop y un TP. O sea, él nos ha puesto stop loss y TP sin que nosotros lo hayamos dicho y están muy cerca. Entonces, si le podemos decir lo siguiente al bot: quiero que elimines el stop loss y el take profit y que solo haya una operación simultánea en el bot. Ahora, como más que trabajar con stop y TP, lo que hacemos es con el cruce de medias, pues le pido que elimine el stop y el TP, y porque el motivo de entrar y salir, lo que sería el stop y TP, depende de si se cruzan o no las medias. Y entonces también, aparte de no tener stop y TP, sino que trabajamos con los cruces para entrar y para salir, aparte de ello, que solo haya una operación simultánea, porque como has visto hay un montón de operaciones a la vez. Copio el código y vuelvo al meta editor. Elimino el código existente, pego el nuevo código, compilo y salgo del programa. Todo esto te lo enseño yo en el curso, porque a lo mejor vas un poco perdido, Trading con ChatGPT ANIA, que es este curso que ves aquí en pantalla. Entonces, con este curso te enseño pues lo mismo que ves que estoy haciendo, pero ya de forma mucho más profunda. Aquí pues ves un ejemplo de un bot de trading que he creado con inteligencia artificial en un periodo de 5 años de prueba de estrategia, que empieza con un capital de 1000 y acaba en 11.000, pero ten en cuenta que al final los resultados pasados no garantizan resultados futuros, y se puede ganar y perder, y a veces salen robots perdedores, otras ganadores. Incluso dentro de un propio robot pues hay periodos mejores y peores. Pues en este curso yo te lo enseño. Vamos a
comprobar si ahora hace lo que queremos. Para ello actualizo en la plataforma y cambio aquí por otro bot y después vuelvo a cambiar para confirmar que sea la nueva versión. Ahora podemos ver que no hay stop ITP, por lo tanto esto parece que es lo que nos interesa. Lanzamos otra vez pues el bot y ahora debería hacer una sola operación simultánea. Aquí tenemos el gráfico, ha habido una operación perdedora y ahora se ha quedado un poco colgado porque como estoy grabando pues ya sucede. Ahora ha puesto una operación, en este caso nueva, en este punto después de este cruce y vamos a ver cómo evoluciona. Aquí podemos ver el número de operaciones que se van tomando. Ahora lo importante es que el bot haga lo que queremos, no es importante si se gana, si se pierde, o sea, estamos en una fase preliminar de que el bot haga lo que queremos que haga. Cuando el bot ya haga exactamente lo que queremos, ya entraríamos en la fase donde optimizaríamos, que sería esta pestaña de optimizar, y le diríamos que queremos que pruebe varios parámetros, etcétera, nuestro bot. Entonces, para ello, pues sería la siguiente fase, pulsar en optimizar y probar qué sucede si estas EMAs pues son de distintos parámetros. Por ejemplo, empezar en 50 con saltos de 10 en 10 hasta llegar a 300, bueno, más que eso, empezar en 100. Aquí, pues la de 50, que haga un testeo desde la de 20 con saltos de 1 en 1 hasta llegar a 90, y la rápida pues que pruebe desde 2 con saltos de 1 en 1 hasta llegar a 19. Y eso sería un backtest donde combinaría todas estas opciones entre sí, daría miles de combinaciones, y ahí sería ya pulsar en iniciar la prueba y dejarlo trabajar pues toda la noche o las horas que salgan. Si sale una cantidad muy exagerada, siempre se pueden hacer los pasos más cortos, por ejemplo aquí que salte de 5 en 5, aquí de 10 en 10, aquí en lugar de 1 en 1 pues le podemos decir de 2 en 2, que son, en lugar de hacer 100, 101, hará 100, 110, 120 hasta llegar a 300, ¿no? ¿Se entiende? Y esa sería la siguiente fase para una estrategia de trading. Y ahí lo tienes, una visión general de cómo usar la inteligencia artificial en trading y por qué, en mi experiencia, ChatGPT es la mejor opción para automatizar tus estrategias. No solo te ayuda a programar bots sin complicaciones, sino que también te permite ser flexible con tus reglas de trading y gestionar el riesgo de manera inteligente. Pero ojo, esto no es una fórmula mágica para generar ganancias de inmediato. Ya sabes que el trading implica riesgos y aunque la IA puede ayudarte a tomar mejores decisiones, siempre hay que tener cuidado. En resumen, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse en el mundo del trading y te aseguro que si aprendes a usarla bien, puede hacer una gran diferencia en tus trades. Entre todas las opciones, para mí ChatGPT ya te he dicho que es la que más utilizo. No necesitas ser un experto en programación y puedes personalizar completamente el bot a tus necesidades. Si realmente pues, quieres llevar tu trading al siguiente nivel, ya te he explicado que tengo un curso especial que he creado que se llama Trading con ChatGPT ANIA, y en ese curso pues, te enseño a programar tus propios bots de trading con la ayuda de la inteligencia artificial y sin necesidad pues, de saber programar ni de conocer sobre inteligencia artificial o trading. Te dejo el enlace aquí en pantalla, en la descripción, para que no pierdas esa oportunidad. Es para alguien que empieza desde cero o para gente que ya tenga un nivel más avanzado, pero si tú no sabes nada de trading, también es para ti. Y bien, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no te olvides de dejar un me gusta, de suscribirte a nuestro canal y visitar la Academia del Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.